Bienvenidos, este es un tiempo con Dios. ¿Realmente sabes cuál es tu potencial? Y si lo sabes, ¿sabes cómo llegar a ella? Esto me hace recordar una historia de un hermano llamado Juan. Él estaba cursando la universidad y él tenía problemas con el curso de inglés y escritura artística. Y por lo tanto le traía mucha dificultad cuando él hacía las tareas y los exámenes. No los hacía bien, tenía dificultades para ello. Pero pasando el tiempo, este joven, orando al Señor, Dios puso en su corazón el que él realizara una obra literaria, escribiera un libro. Y por lo tanto él se sorprendió, ¿no? Dijo así, tal vez Dios se ha equivocado conmigo, ¿no? Porque yo no tengo la capacidad, tengo muchas dificultades, ¿no? En la lectura artística. Pero él dejó pasar el tiempo, ¿no? Pensando de que ese sentir no era para él. Y se le acercaron dos personas, diciéndole, recordándole, Juan, acuérdate de lo que Dios te puso en el corazón, ¿no? De poder realizar una obra literaria, de poder escribir un libro. Entonces, Juan, al escuchar, ¿no? Estas palabras de estas personas, se puso a escribir el libro y lo concluyó, ¿no? Le puso mucho empeño y terminó esta tarea de poder escribir este libro. Entonces, no solamente escribió Juan este libro, sino escribió más de 20 libros, de tal manera que fue un éxito, ¿no? Este hermano Juan logró su meta, logró concluir esta obra, de concluir no solamente el primer libro, sino muchos libros más que fueron un éxito. Vemos después de esta historia, dice, según mis capacidades yo era un fracasado. Estamos hablando de Juan, ¿no? Él se sentía un fracasado, de no poder lograr o alcanzar sus metas, ¿no? La experiencia que él ha vivido ya de joven, cómo él pudo alcanzar eso, ¿no? Siempre, o sea, él se confió en Dios, él se entregó a Dios porque se sintió capaz de que con la ayuda de Dios podía alcanzar lo que no alcanzó cuando era más joven. Nos da a entender que cuando uno confía en Dios, Dios hace que de nosotros pueda salir las capacidades que hay, el potencial que hay en nuestras vidas para poder lograr metas y alcanzar metas. Después de relatarle esta historia, esto me hace recordar en la Biblia. Hay una historia en la Biblia. Y yo quisiera que vayamos al libro de Juan, el libro de Juan capítulo 2. Dice así, Juan capítulo 2, en adelante, dice, las bodas de Canaán. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían, hacer todo lo que os dijere. Y estaba ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús le dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo Jesús, sacar ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo
Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha habido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta lectura, hermanos, nos enseña a nosotros, ¿no?, cómo Jesús interviene en momentos difíciles, ¿no?, en momentos en el cual tiene que intervenir Él. Y María sabía eso, la madre de Jesús lo sabía, ¿no? Le hizo ver la necesidad que estaba ocurriendo en aquel evento social, ¿no? Pero claro, Jesús reaccionó de una manera pues que no le agradaba, no lo que estaba pasando, sino lo que María, la madre de Jesús, le estaba comunicando. No tienen vino. Pero Jesús hizo algo que ningún hombre ha hecho: convertir el agua en vino. Algo inusual, algo que no se veía en ese tiempo, ¿no? Y Jesús ordenó, como ya hemos visto en la lectura, ¿no?, ordenó a los siervos hacer, ¿no?, llenar las tinajas, llevar, ¿no?, esa agua de las tinajas al maestresala. Y el maestresala pues no alabó al esposo, ¿no?, que todavía había conservado el buen vino. Humanamente para nosotros es algo que no se da, que no se puede realizar, ¿no? ¿Cómo convertir el agua bebible en algo, no, también bebible, pero con una diferencia, que es vino, el fruto de la uva? El agua no es fruto de la uva, ¿no?, sino esa agua se convirtió en vino, que es fruto de esta planta, de este fruto de la uva. Vemos, hermanos, el poder ilimitado de Dios en Jesús. Vemos que en Jesús había un potencial, y que las circunstancias que lo rodeaban a Jesús no lo limitaban, sino fluía ese potencial para poder realizar lo imposible. Vemos que Jesús, como hombre y como hijo de Dios, comenzó a hacer lo imposible. Obedeció a María, suplió una necesidad, una escasez del buen vino. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Mostrar su poder ilimitado que había en él, la capacidad de poder hacerlo. Escuchó el reclamo de María y suplió la necesidad del buen vino, de tal manera que el maestresala alabó. No alabó a Jesús, alabó al esposo. Bueno, vemos que Dios siempre sigue siendo Dios. Dice la palabra que el Señor es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Esa misma capacidad Dios ha puesto en nosotros. Esa misma capacidad está para emerger en nuestras vidas. Como emergió en Jesús haciendo lo imposible, en nosotros también esa capacidad para que a través de nuestras vidas Dios pueda hacer lo imposible. Dios es el que hace el milagro. Solamente uno es el conductor, el instrumento para que Dios se glorifique y pueda hacer lo imposible a los ojos humanos. Podemos ver que en nuestras vidas está presente ese potencial. Hermanos, amados, amigos que nos están viendo, ese potencial está en nuestras vidas para poder dejar que fluya, para poder dejar que Dios se glorifique y que haga su obra perfecta en nuestras vidas. Y por lo tanto favorecer a los presentes, favorecer a aquellas personas que necesitan ese poder ilimitado de Dios, trayendo salvación, ¿no? Trayendo restauración, trayendo perdón, ¿no?, trayendo sanidad. Amados hermanos, tenemos un Dios ilimitado, tenemos un Jesús ilimitado, tenemos un Dios que vive en nuestras vidas, pero muchas veces nosotros lo limitamos a Dios. Dejemos que ese poder ilimitado de Dios fluya en nuestras vidas.
Dejemos que ese poder de Dios en nosotros fluya y pueda Él glorificarse y pueda traer bienestar a los oyentes, bienestar a su iglesia, bienestar a aquellos que lo necesitan. Por lo tanto, hermanos, tenemos que nosotros dejar que ese poder fluya, para que la gloria de Dios podamos verla de una manera palpable. Como conclusión de esta lectura bíblica, hermanos, Dios nos enseña que en cada uno de nosotros hay un potencial, en el cual nosotros tenemos que aplicarlo en la medida que nosotros podamos conocer a Dios a través de la palabra, a través de la experiencia personal, para que Dios pueda traer el beneficio que la gente necesita. Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, hermanos, tenemos un potencial. Ya Dios ha puesto un potencial. Ese potencial tiene que fluir a medida que nosotros vayamos conociendo las verdades, ¿no?, que dicen la palabra de Dios, de creer firmemente que Dios es real en nuestras vidas. Traerá beneficios, traerá bendiciones, ¿no?, a las personas. Vemos que el Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, hizo milagros, ¿no? Hizo cosas maravillosas, porque Él sabía que había un potencial. De la misma manera, nosotros tenemos que estar convencidos que hay un potencial, que tiene que fluir, y ese potencial ya está adherido a nosotros, no que va a estar, ya está en nuestras vidas, ya está en nosotros ya, y por lo tanto, hermanos, tenemos que ese potencial dejarlo libre en el nombre de Jesús. Tienes que creer lo que dice la palabra, andar en los principios y cumplir la demanda de Dios va a hacer que ese potencial fluya. Y Dios se va a glorificar en ello. Dios va a hacer la obra perfecta. Hermanos, tú vas a ver la gloria de Dios. La gente va a ver un Dios vivo y real. Un Dios no solamente que pueda convencer con palabras, sino con hechos. Los hechos van a hacer van a respaldar que nosotros creemos y predicamos un Dios vivo, que se llama Jesús de Nazaret. Por lo tanto, hermanos, les animo, les motivo, ¿no?, que sigamos adelante, sigamos haciendo la voluntad de Dios y para poder ver su gloria. En estos momentos, en estos tiempos, hermanos, en el cual la iglesia está pasando. Seamos valientes y seamos una iglesia osada, una iglesia atrevida, creyendo que el potencial de Dios está en nosotros. Les habló el pastor Jorge Guaya. Esto fue Un Tiempo con Dios. Hasta la próxima oportunidad. Bendiciones.